Ven y tómate con nosotros el último café. Entre el 13 y el 15 de septiembre pasado, se realizó en Kazajistán el 7º Congreso de Líderes de las Religiones del Mundo. Un evento que lleva ya varios años, varias versiones, y que en esta ocasión contó con la participación del Papa Francisco. Esa va a ser una parte de nuestro programa de hoy, y en la segunda parte compartiremos o seguiremos dialogando, conversando sobre la declaración, el documento postsinodal Christus Vivit del Papa Francisco, dedicado a los jóvenes, con los aportes del Sínodo de los Jóvenes que se realizó en el año 2018. Entonces, ese es nuestro propósito para hoy. Hans, bienvenido. Gracias, cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos radioescuchas que fielmente nos acompañan cada semana en este programa El Último Café con el Papa Francisco. Como lo acaban de escuchar y anunciado por Eduardo, vamos a hacer unos comentarios en la primera parte del programa sobre el discurso del Santo Padre en Kazajistán, en este evento, con ocasión de la lectura de la declaración final y clausura del Congreso de las Religiones. Entonces hay unos puntos muy interesantes del discurso del Santo Padre que vamos a comentar con ustedes. Entonces comencemos, Eduardo. Sí, muy bien. Recordemos que después de los acontecimientos del 11 de septiembre, donde unos supuestos fieles de una religión atentaron contra las torres de Nueva York, pues hubo una reacción frente a ese tema, porque muchos dijeron que las religiones son el motivo de la guerra. Hay algún autor que menciona eso como un punto de una posible guerra mundial, las guerras por las religiones, por las creencias. Y entonces eso motivó también una reflexión que era muy importante, de buscar encontrar cómo las religiones, si uno las analiza a fondo, encuentra que no es cierto que en ellas haya la invitación a la muerte, a la eliminación del enemigo, el que no es fiel. Entonces, ese es un punto de referencia que es muy importante tener presente cuando se habla de este congreso y de lo que se habla del papel de las religiones en la sociedad. Tradicionalmente, y sobre todo particularmente en los estudios de la sociología, pienso de Emilio Durkheim, que analizó el tema de la religión, el papel que juega ella, en la integración, en los vínculos que establecen las personas y que son, por ejemplo, los que previenen frente al tema del suicidio. Muchas veces los suicidas llegan a esa situación porque no cuentan con una red de apoyo, no cuentan con lazos familiares o amigos sociales que les den el apoyo necesario para salir de su situación de crisis. Entonces hay un tema respecto a la religión, frente al papel de ella en la vida de la sociedad. Por eso entonces es muy importante aparte de estos comentarios que vamos a hacer del discurso del Papa cuando se hizo la lectura de esas conclusiones y ese cierre de este 7º Congreso. Así dice, por ejemplo, el Papa lo siguiente: Kazajistán, en el corazón del gran y decisivo continente asiático, ha sido el lugar natural para encontrarnos. Y aquí toma un elemento muy interesante, cómo a partir de la bandera de Kazajistán va a ser una reflexión muy interesante, muy significativa, muy inspiradora. Dice precisamente el Papa lo siguiente: su bandera nos ha recordado la necesidad de custodiar una sana relación entre política y religión. De hecho, así como el águila dorada que se encuentra en el estandarte, nos recuerda la autoridad terrena, haciendo alusión a los imperios antiguos. El fondo azul evoca el color del cielo, la trascendencia. Entonces, dos símbolos interesantísimos que están presentes en la bandera de Kazajistán. Por un lado, un águila que muestra realmente una águila dorada,
el papel de la política, y por otro lado un cielo azul que manifestaría, se puede interpretar como el papel de la trascendencia. Entonces, sigue diciendo el Papa, por lo que hay un vínculo sano entre política y trascendencia, una sana coexistencia que conserve los ámbitos diferenciados. Recordarle a toda nuestra audiencia la apertura del Papa Francisco con relación a las religiones. Cuando él era arzobispo de Buenos Aires, dos de sus grandes amigos, el rabino Skorka, Abraham Skorka, y el presbiteriano Marcelo Figueroa. Con ellos hacía un programa en el canal arquidiocesano de Buenos Aires, un programa interesante, los tres sentados alrededor de una mesa, ponían un tema, cada uno lo abordaba desde su creencia religiosa, desde el judaísmo, del presbiterianismo, y el arzobispo Bergoglio, pues desde el catolicismo, en una charla muy amena, que ustedes pueden encontrarla en YouTube, en Internet. Todavía ahí están esos programas muy interesantes de varios temas. Era una charla amena, serena, sin agresividad, tranquila y muy pedagógica, muy ilustrativa para los televidentes. Y una vez que fue hecho Papa, esa amistad se ha mantenido. El rabino Abraham Skorka, cuando va a Roma, lo visita, lo mismo Marcelo Figueroa, y el Papa le pidió a Marcelo Figueroa que fuera el editor para América Latina del Observatorio Romano. Entonces noten ustedes, un presbiteriano que es el director de la edición latinoamericana del Observatorio Romano, que es el periódico oficioso de la Santa Sede. Esa relación entre política y religión, pues no es ajena a nosotros, hay que decirlo. Mire que tenemos un hecho reciente aquí en la ciudad. Cómo por una presión política se cerró la capilla, se quitó la capilla del aeropuerto El Dorado. Y la redacción también de los obispos, de laicos, de grupos de personas, logró que se restituya nuevamente el espacio y que se construya otro espacio adicional para los que quieran de otras religiones puedan tener también su espacio de encuentro. Entonces, esa es una tensión y por eso es tan importante esta parte del discurso que estamos comentando del Papa Francisco, porque él nos va a decir, como notábamos ahora, que hay un vínculo sano que debe haber y debe mantenerse entre la política y la trascendencia, una sana coexistencia que conserve los ámbitos diferenciados. Esa es una parte clave. Política y trascendencia pueden estar en conexión, un vínculo, pero cada una tiene su propio ámbito, sus propias categorías, su propio espacio. Y en la medida en que se mantenga y se puede establecer los puntos de acuerdo con el otro, por eso entonces surge la posibilidad. Entonces por eso él va a decir que es muy importante que haya distinción, no confusión ni separación. Ese es un punto interesante, Hans, porque es precisamente no es que la política domine la religión, ni que la religión domine la política, sino que cada uno en su ámbito, cada uno en su espacio, puedan dialogar en busca de unas mejores condiciones para la vida de las personas. Y es curioso cómo el Papa Francisco hace esa distinción aquí. Dice distinción, o sea, cada uno en su ámbito, no confusión ni separación. Uno oye decir en los estados laicos la separación de la Iglesia y el Estado. Hablan de separación. Y aquí el Papa no habla sino de una sana coexistencia, no de separación, no de confusión, sino distinción, que cada uno esté en su ámbito. Entonces me parece que esta es una propuesta muy interesante porque es positiva, constructiva, no es como la tradicional de la que hablan en muchos países de la separación entre la Iglesia y el Estado. Y entonces, cuando se habla de separación, entonces se extreman las posturas y se vuelven beligerantes de alguna manera, o se vuelven cada una trinchera para salvaguardar sus derechos, sus intereses.
Y el Papa nos está invitando a esa otra cosa. Distinción sí, pero separación no. Exactamente. Y por eso va a decir, no a la confusión, por el bien del ser humano, que necesita, como el águila, un cielo libre para volar, un espacio libre y abierto al infinito, que no esté limitado por el poder terreno. Por otro lado, una trascendencia que no debe ceder a la tentación de transformarse en poder, pues de otro modo el cielo caería sobre la tierra. El más allá, divino, quedaría atrapado en el hoy terreno, el amor al prójimo, en elecciones partidistas. Por lo tanto, no a la confusión, no a la confusión, pero también no a la separación entre política y trascendencia. Entonces, aquí hay también unos elementos que me parecen bien importantes, porque el tema clave, como en todo lo que se plantea desde la perspectiva católica en el campo de la sociedad, es la dignidad de la persona, el bienestar de la persona, la realización de cada uno de nosotros en el contexto en que nos corresponde vivir, que nos ha correspondido existir. Entonces, esas dos dimensiones que están presentes en la vida de la sociedad y en la vida de todos nosotros tienen que ayudarnos a poder vivir de una manera digna. Además, cabe aclarar que el Papa habla aquí de política y trascendencia. No habla de religión, no habla de iglesia, sino de trascendencia, que es, digamos, la finalidad última de la religión y de las iglesias. Entonces, para evitar confusiones, el Papa utiliza ese término de trascendencia, no utiliza religión, no utiliza iglesia, no utiliza sinónimos que puedan llevar a la confusión, sino política y trascendencia. Y entonces me llama también la atención el uso del término, porque ese uso del término evita ambigüedades, evita malos entendidos y evita malas interpretaciones. Sobre todo porque se pueda prestar a que está favoreciendo una u otra religión. Entonces todas las religiones tienen esa dimensión de trascendencia. Es una buena observación, Hans, que me parece vale la pena tomar en cuenta. Por eso sigue diciendo el Papa que las más altas aspiraciones humanas no pueden ser excluidas de la vida pública y relegadas al mero ámbito de lo privado. Que esa es una tendencia cuando, como tú anotabas, cuando se habla de la separación entre el Estado y la religión, porque Colombia es un Estado laico, entonces tenemos que tener como situaciones de separación, de distancia, de que usted no se meta en lo mío, yo no me meto en lo suyo, una cosa de ese estilo. Y más bien a veces de cómo se puede manipular lo religioso en favor de uno u otro interés político. Por eso también uno oye decir con frecuencia esa afirmación de que para los católicos debemos estar relegados a la sacristía y no intervenir en la vida pública, cuando la realidad es que el católico también es ciudadano y tiene sus derechos y sus deberes y puede participar en la vida pública, en la vida política, independiente de la religión que tenga, porque es ciudadano del país, y así en cualquier religión, por lo menos en donde existe la democracia, que es uno de los derechos es la participación, y entonces el pertenecer a una u otra religión no coarta ese derecho, no coarta la libertad, y también coexiste la libertad de conciencia y la libertad de culto dentro de los otros derechos ciudadanos. Entonces es importante pues tener un equilibrio entre los derechos y los deberes de los ciudadanos. Vale la pena aquí anotar la importancia que tiene la política pública de libertad religiosa que hay aquí en Colombia, que reconoce el papel de las instituciones religiosas que han estado trabajando y que están trabajando en favor de la paz, en favor de la reconciliación, de la integración social, de la inclusión, y entonces propone y da unas normas para que se respete y para que se valore el aporte que hacen las instituciones religiosas. Muy importante, porque eso contribuye precisamente a que haya esa sana relación entre unas y otras. Se reconozca el aporte que ellas tienen, las religiones que hacen en ese sentido, contribuyen
a que la sociedad sea un poquito más justa, más humana, más en estos tiempos que estamos viviendo de tensión, de dificultad, de exclusión. ¿Cuántas obras, no solamente de la Iglesia Católica, también de otras iglesias, que atienden personas en situaciones de vulnerabilidad muy fuerte? Entonces, ese reconocimiento y esa tarea de ayudar a que en la sociedad y en los organismos del Estado se reconozca, se valore, y por eso nos abre un espacio, por ejemplo, para que haya oportunidad de tener ciertos momentos de formación, de ilustración, porque muchas veces los que están en la gestión pública no tienen mucha información y no se interesan realmente por conocer cuáles son las características, qué es lo que es propio de las religiones, y se quedan a veces con imágenes que no siempre son verdaderas. Entonces, ese es un punto que vale la pena destacar aquí en Colombia respecto a esta relación que estamos comentando. Y ya que hablamos de esto, quisiera hacer un comentario. Con ocasión de la reforma tributaria, muchos senadores y representantes están insistiendo en que las iglesias deberían pagar impuestos. Se nota que estas personas no están vinculadas a ninguna iglesia porque no saben todo el bien social que las iglesias realizan a través de la educación, de la salud, de la asistencia social, y la mayoría de lo que las iglesias tienen de entradas las destinan a eso, a la caridad. No es para enriquecerse, ni mucho menos, pues habrá tristes excepciones en algunas de las religiones que los líderes se aprovechan de lo que los fieles aportan y se llevan el dinero. Pero en general, ese dinero que tienen las iglesias, las denominaciones religiosas, son utilizados para hacer el bien. Si nuestros legisladores supieran, entendieran un poquito, conocieran, porque a veces uno dice eso, esas iniciativas parecieran fruto de la ignorancia de no saber cómo gestionan los recursos las denominaciones religiosas, todo el bien que hacen, reitero, a través de la educación, de la asistencia social, de la salud y de otros servicios, pues no insistirían en eso. Entonces vale la pena, pues aquí, dado que el tema se presta, hacer un comentario al respecto de estas iniciativas en las que están insistiendo algunos legisladores de incluir en la reforma tributaria que las iglesias paguen impuestos. Con relación a la Iglesia Católica, está de por medio un instrumento que se llama el concordato, y entonces es un acuerdo entre Colombia y la Santa Sede, y ahí está estipulado pues la exención tributaria para la Iglesia Católica. Entonces habría que ver, además porque la Iglesia Católica es fundante de la nacionalidad colombiana. Desde el puro comienzo, cuando llegaron los españoles, llegaron las órdenes antiguas, franciscanos, agustinos, dominicos, que fueron los que evangelizaron. Pues también esa evangelización tiene sus puntos negros, sus peros, porque no fue como muy respetuosa, pero se implantó la religión católica en nuestro país, en la historia, y se convirtió en la religión fundante. Después llegaron otras que en la Constitución del 91 se les otorga personería jurídica que antes de esa Constitución no tenían. Pero aquí pasa, Hans, como pasa también con el tema de los sectores, del sector rural. Hay algunos que lo hacen y otros que no lo hacen. Lo que sí sé, y puedo decir por la Iglesia Católica, es que en todas las diócesis, en Colombia, en las parroquias, desde hace unos años se ha venido organizando, sistematizando todo el tema de la contabilidad, de la cuestión de los impuestos, de los ingresos. Eso se está haciendo y con mucha, a veces con dificultad al inicio, pero ya ahora lo están haciendo de una manera mucho más consciente, mucho más efectiva. Eso ha significado vincular a los contadores para que ayuden a todas las declaraciones. Eso se está haciendo y muy bien. Y como tú notas, las obras sociales, lo grave es que a veces hay obras sociales que se hacen realmente con las uñas, como decimos, común y corriente, y que no encuentran el apoyo por parte del Estado, pero sí a lo mejor la exigencia del pago de unos impuestos.
Sabemos también de otras que a lo mejor no lo hacen de igual manera. Por eso ahí decir, cuando se habla de religiones o de las iglesias, pues es como en todo lo que se generaliza. Se cae uno en la posibilidad que cometa una exageración o una injusticia. Entonces, pero es cierto, lo que tú estás anotando es muy importante. El bien que se ha venido realizando, las obras que muchas veces otros sectores no atienden, las atiende la institución eclesial. Bueno, avancemos un poco en este tema para poder desarrollar nuestro quinto capítulo, ¿te parece? Muy bien. Creo que la insistencia que hace el Papa más adelante en el discurso, cuando habla precisamente de cómo para la Iglesia Católica, y ahí sí no habla de las religiones ni de la trascendencia, sino de la Iglesia Católica, dice que la Iglesia Católica no se cansa de anunciar la dignidad inviolable de cada persona, creada a imagen de Dios. Esa Iglesia Católica que también cree en la unidad de la familia humana, que cree en la fraternidad universal, que son los valores que aporta el cristianismo a la sociedad, no solamente nacional, sino a la sociedad universal. Así es, y continúa diciendo el Papa, cree que todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra. Entonces, reitera el Papa el hecho de ser criaturas creadas a imagen de Dios y por lo tanto eso genera la fraternidad en el género humano, en la familia humana como la llama el Papa. Y entonces dice el Papa, por eso desde que comenzamos estos congresos, la Santa Sede, especialmente por medio del dicasterio para el diálogo interreligioso, ha participado activamente y quiere seguir haciéndolo. El camino del diálogo interreligioso es un camino común de paz y por la paz. Como tal, es necesario y sin vuelta atrás. El diálogo interreligioso ya no es solo una posibilidad, es un servicio urgente e insustituible para la humanidad, para la alabanza y gloria del Creador de todos. Por eso, el Papa también ha establecido esos momentos de oración en Asís, que es juntar a todas las religiones en la oración, que es también un término común de todas las denominaciones religiosas cristianas y no cristianas. Y esto no es invento del Papa Francisco, se había hecho desde el Papa Juan Pablo II y de pronto antes, esa relación. Me acuerdo también el Papa Pablo VI con los ortodoxos. O sea, es una actitud de la Iglesia Católica estar con el corazón abierto a otras creencias, a otras denominaciones religiosas, cristianas y no cristianas, como lo hiciera en su momento San Francisco de Asís, que se fue hasta el oriente y se entrevistó con un sultán, y el sultán al verlo descalzo y tan humilde, todo el mundo pensaba que lo iba a mandar a ejecutar y no, y caminó desde Italia hasta el oriente y logró hablar con el sultán, y el sultán quedó impactado por la figura y la personalidad de San Francisco de Asís. Entonces noten ustedes todo el bien que se puede hacer cuando con humildad, con sinceridad, se establecen relaciones entre los diferentes credos, entre las diferentes iglesias, denominaciones religiosas, sin extremar posturas, beligerancia ni mucho menos, y ahí están las pruebas de la historia, como el pobrecito de Asís se fue caminando hasta el oriente y le cayó en gracia al sultán, que lo había podido ejecutar por haber incursionado en sus dominios, y sin embargo quedó tocado por la humildad y la pobreza de San Francisco de Asís. Pues muy bien, esto creo que nos da como los elementos, algunos de los elementos importantes de este discurso del Papa Francisco en Kazajistán a estos líderes y en la conclusión de este encuentro, séptimo congreso exactamente. Bueno, yo creo que podemos pasar un poco al capítulo 5, si te parece, Hans. Sí, para rematar un poquito dice el Papa al final, para todos los seres humanos, las grandes sabidurías y religiones están llamadas a dar testimonio de la existencia de un patrimonio espiritual y moral común que se funda sobre dos pilares, la trascendencia y la fraternidad. Entonces, así termina el Papa su intervención, resaltando esos dos pilares
la trascendencia y la fraternidad de todos los hombres y mujeres de este planeta del género humano. Muy bien, estamos entonces, vamos a dedicar unos minutos de este programa al capítulo 5, que se titula Caminos de Juventud. Recordemos que en este documento el Papa empezó por recordarnos que Jesús también fue joven, fue niño, fue joven, y cómo entonces su experiencia, la que conocemos muy poco por parte de los textos bíblicos, sin embargo sabemos que nos trae por allí algunos de los evangelios que Jesús crecía en dignidad frente a su Padre y frente a la sociedad en la cual él vivía. Entonces aquí nos va a plantear el Papa una pregunta muy importante en el tema de los caminos de la juventud. ¿Cómo se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio? Ahí está la misión de la Iglesia, de la pastoral, de todos los evangelizadores, de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo ayudamos a que la juventud viva y se pueda dejar iluminar y transformar por el anuncio del Evangelio, por el testimonio de la vida de personas que encarnan, que se esfuerzan diariamente por poner en práctica los valores del Evangelio que Jesús nos enseñó? Y entonces dice el Papa precisamente, es importante hacerse esta pregunta, porque la juventud más que un orgullo es un regalo de Dios. Ser joven es una gracia, una fortuna. Es un don que podemos malgastar inútilmente, o bien podemos recibirlo agradecidos y vivirlo con plenitud. Recordemos que este es un documento dirigido principalmente a los jóvenes, pero a todos nosotros también, que en algún momento hemos sido jóvenes y que tenemos contacto con los jóvenes, ya sea como padres, ya sea como abuelos, ya sea como profesores, como docentes, como personas que trabajan y que tienen en su relación jóvenes a su alrededor, ante los cuales los católicos tenemos un compromiso de mostrar el papel del Evangelio, los valores que Jesús nos propone para la vida diaria, para la vida cotidiana precisamente. Y entonces el Papa nos va a invitar a que miremos cómo hay en la vida de los jóvenes un tiempo de sueños, de lecciones, que todos los hemos vivido en el momento de nuestra existencia. Y dice el Papa, Dios es el autor de la juventud, y Él obra en cada joven. La juventud es un tiempo bendito para el joven y una bendición para la Iglesia y el mundo. Es una alegría, un canto de esperanza y una bienaventuranza. Apreciar la juventud implica ver este tiempo de la vida como un momento valioso y no como una etapa de paso donde la gente joven se siente empujada hacia la edad adulta. Además, recordemos que los jóvenes, por su forma de ser, su espontaneidad, su alegría, su creatividad, pues le ponen sabor a la vida y a la Iglesia. La alegría que se expresa en la juventud, la innovación, la creatividad, de la que a ratos carecemos los que ya pintamos canas. En cambio, el entusiasmo siempre está en los jóvenes, se les ocurren cosas, no se amilanan frente a las dificultades, si tienen convicciones sacan adelante los propósitos, y yo creo que ese es un oxígeno para la Iglesia, y el Papa así lo considera en este documento. Y por eso nos invita con mucha frecuencia para que demos un espacio para que escuchemos a los jóvenes. Y en el texto nos recuerda un elemento muy interesante de Jesús cuando se encuentra con aquella niña que aparecía muerta, que estaba muerta. Y entonces, aquella frase famosa de Talita Cum, muchacha, levántate. Y el Papa anota que en esa escena, esa salida del paso de la niñez hacia la juventud, pues como hoy, pero en ese momento era muy esperado, porque era asumir unas ciertas responsabilidades en la vida social. Y entonces dice el Papa precisamente que cuando Jesús devolvió la vida a la niña, en Marcos 5:39, le hizo dar un paso más, la promovió y la convirtió en muchacha. Marcos 5:41, al decirle, muchacha, levántate, Talita Cum. Al mismo tiempo la hizo más responsable de su vida, abriéndole las puertas a la juventud. Entonces,
la juventud como un espacio, un momento maravilloso en la vida de todos nosotros y la de tantos jóvenes que tenemos en Colombia, a los que hay que apoyar para que esos sueños, esas elecciones, esas opciones puedan llevarlos adelante y poder construir una persona mucho más digna, con mejores condiciones de vida. Y en el número 137 el Papa destaca una realidad que viene de la psicología evolutiva. La juventud fase del desarrollo de la personalidad está marcada por sueños que van tomando cuerpo, por relaciones que adquieren cada vez más consistencia y equilibrio, por intentos y experimentaciones, por elecciones que construyen gradualmente un proyecto de vida. En este periodo de la vida los jóvenes están llamados a proyectarse hacia adelante sin cortar con sus raíces, a construir autonomía, pero no en solitario. Entonces la ciencia nos enseña que esta es la época de construir identidad, de construir autonomía, de los sueños, como dice el Papa. Entonces por eso esta fase de la vida del ser humano, que es la juventud, es muy importante y los invita a pasar por este estadio de la vida de la mejor forma posible. Y dice una realidad también muy importante, cómo cuando los jóvenes tienen inquietudes, que es importante y necesario que en la sociedad, en la etapa en que están viviendo, las tengan. Las inquietudes resumen búsquedas de los corazones de los jóvenes. Como decía San Pablo VI, precisamente en las insatisfacciones que los atormentan hay un elemento de luz. Y muchas veces escucha uno con frecuencia, aún en nuestra familia, con otras personas, como una mirada un poco lastimera, pesimista, desconsolada con respecto a los jóvenes, como que los jóvenes no son ahora como lo que éramos nosotros antes, como los que habían otras circunstancias. Y posiblemente el tema aquí está respecto, me parece a mí, en el tema de las inquietudes. ¿Qué inquietudes se están suscitando en los jóvenes? Necesitamos jóvenes que tengan inquietudes, porque la inquietud es la que nos tiene incómodos, la que nos permite que empecemos a buscar respuestas, caminos, soluciones. Cuando las personas están conformes, cuando están pegadas posiblemente a lo mejor de su celular, de las redes, de esto, la inquietud es que me den muchos likes, pues ciertamente ahí tenemos una dificultad. Pero aquí la importante es que haya una inquietud, que esté ojalá insatisfecha, una pregunta que necesita respuestas y que necesitamos trabajarlas, necesitamos encontrarlas, necesitamos desarrollarlas. Por eso dice entonces el Papa Francisco, la inquietud insatisfecha, junto con el asombro por lo nuevo que se presenta en el horizonte, abre paso a la osadía que los mueve a asumirse a sí mismos, a volverse responsables de una misión. Esta es una frase poderosa, fuerte. Y entonces la importancia de que haya inquietudes en los jóvenes, no que sean conformes, no que estén en la actitud de que bueno, no hay nada que hacer, esto ya se lo llevó el diablo, casi que toca es apagar ya la luz y que, bueno, como que no hay nada que hacer. No, necesitamos que haya inconformismo, que haya inquietud por parte de los jóvenes, porque eso anima, eso estimula los cambios, promueve realmente el que haya búsqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan. Y continúa diciendo el Papa, esta sana inquietud que se despierta especialmente en la juventud sigue siendo la característica de cualquier corazón que se mantiene joven, disponible, abierto. La verdadera paz interior convive con esta insatisfacción profunda y trae a cuento una frase famosa de San Agustín: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues esta insatisfacción, esta inquietud hace que los jóvenes se muevan. Y así como en la visita al Brasil, ¿se acuerdan ustedes? En Río de Janeiro el Papa decía, hagan lío, le decía a los jóvenes, porque él sabía, conocía muy bien de esta insatisfacción y de esta inquietud de los jóvenes que no se contentan con respuestas a medias, sino que deben encontrar el sentido de la vida y poder incorporar para su proyecto de vida cosas serias, cosas interesantes, cosas que le den sentido a sus propias vidas. Recuerdo así una frase que fue muy famosa en los
aquellos pleitos, ese movimiento de París en los años 68, cuando se decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. Entonces es despertar esa inquietud insatisfecha. Por eso me llama mucho la atención esa mirada que tiene el Papa Francisco y que nos comparte en este texto. Dice que cuando le preguntaron él cómo ve a los jóvenes, entonces va a señalar como una manera de ver a los jóvenes. Dice que veo un chico o una chica que busca su propio camino, que quiere volar con los pies, que se asoma al mundo y mira el horizonte con ojos llenos de esperanza, llenos de futuro y también de ilusiones. El joven camina con dos pies como los adultos, pero a diferencia de los adultos que los tienen paralelos, pone uno delante del otro dispuesta a irse a partir, siempre mirando hacia adelante. Hablar de jóvenes significa hablar de promesas y significa hablar de alegría. Los jóvenes tienen tanta fuerza, son capaces de mirar con tanta esperanza. Un joven es una promesa de vida que lleva incorporado un cierto grado de tenacidad. Tiene la suficiente locura para poderse autoengañar y la suficiente capacidad para poder curarse de la desilusión que pueda derivar de ello. Pues aquí tenemos varios elementos como para analizar que me parecen interesantes. Mira esto de los pies. Los jóvenes tienen un pie adelante y otro atrás. Los adultos los tenemos paralelos, estamos parados. Muchas veces estamos ya ubicados, a lo mejor sentados, con mucha frecuencia. Y él nos está diciendo, un joven tiene que estar con un pie adelante y otro atrás en camino, en posición de avanzar, de caminar, de ir hacia adelante, de buscar un horizonte nuevo, unas mejores condiciones, un sueño, una ilusión, caminar, avanzar, posición de un paso primero y uno segundo y otro tercero, y así como San Francisco puede ir avanzando hasta llegar también al oriente, a buscar, si no el sultán, por lo menos el sueño y el horizonte que pretendemos o que pretenden los jóvenes. Y eso es lo que necesitamos. A veces nos incomodan porque nosotros estamos en posición paralela, nuestros pies están paralelos y los de ellos están empujando, animando. Entonces saber comprender, saber animar, saber impulsar para que hagan ese viaje con mucha decisión, con mucho esfuerzo. Como dice ahí el Papa, tienen tanta fuerza, son capaces de mirar con tanta esperanza. Eso me parece que es fundamental. Es triste cuando encontramos jóvenes que ya perdieron la esperanza, porque no tienen inquietud, porque no tienen horizonte. Tenemos que buscar la manera de poderles abrir esa mentalidad, animarlos a que encuentren un horizonte, un punto de referencia que los ponga en marcha. Por eso, en la lectura de este párrafo, me trajo a la mente ese encuentro del Papa Francisco en la Plaza de Bolívar cuando nos visitó, entre otras cosas, diciéndoles a los jóvenes no se dejen robar la esperanza y también que no hagan un vuelo rastrero, sino que vuelen alto, que es un poco la misma idea que está aquí de las inquietudes, de las ilusiones, de salir adelante, de caminar siempre, no como los mayores que tenemos los pies paralelos, sino como ellos que tienen un pie delante y otro atrás, siempre en una actitud dinámica de avanzar. Y entonces, así les decía en la Plaza de Bolívar a los jóvenes en ese hermoso encuentro cuando en ese septiembre nos visitó Papa Francisco aquí en Colombia. Hace 5 años ya pasaron sí. esa visita, y mira que tú mencionas algo que es muy interesante, porque también allí el Papa nos invitaba y recordaba algo que aquí aparece también en el texto que estamos comentando, ese fenómeno que se ha llamado el fenómeno de Peter Pan, el fenómeno del niño que quiere ser joven pero que quiere seguir siendo niño, que se resiste a los eternos niños. Ayer comentaba por ahí alguien en una conferencia que era lamentable a veces encontrar todavía en casas de familia los niños que siguen viviendo en la casa con los papás y tienen 40 años. Entonces, ahí pasa algo. Ahí hay una
una falla ahí en el joven, en la familia. Algo está ocurriendo ahí que no corresponde. Por eso él dice allí que, en el texto dice que la juventud no puede ser un tiempo de suspenso, es la edad de las decisiones, y precisamente en esto consiste su atractivo y su mayor cometido. Los jóvenes toman decisiones en el ámbito profesional, social, político, y otras más radicales, que harán una configuración determinante a su existencia. Por eso el periodo de la juventud es tan importante, el papel de los padres, el papel de los docentes, de poder despertar en los muchachos un sueño, una ilusión, un ideal, y animarlos. Los que ya lo tienen es acompañarlos, y los que no, ayudarles a que lo puedan encontrar, a que puedan ver a su alrededor, encontrar allí motivos para avanzar, para comprometerse, para desarrollar habilidades y capacidades que les permitan servir y contribuir a desarrollar una sociedad mejor. Por eso es triste a veces cuando uno escucha a los padres que dicen, no, yo lo que estoy esperando es que este muchacho pueda irse del país y a buscar el horizonte en otras circunstancias, en otro espacio. Necesitamos nuestros jóvenes aquí en Colombia, necesitamos nuestros jóvenes aquí trabajando, luchando, seguramente con dificultad en algunos casos, pero si es con empeño, con amor, las cosas pueden contribuir a que la realidad de Colombia sea muchísimo mejor. Así como tú comentabas antes del síndrome de Peter Pan, hay una novela de un alemán, Günter Grass, que también salió película, que se llama El tambor de hojalata, y es un niño que rechaza entrar en un mundo lleno de hipocresía, injusticia, y entonces no quiere crecer, porque dice de pronto que el mundo de los niños es más sincero, más transparente que el mundo de los adultos. Y entonces es un planteamiento que nos hace este escritor alemán, Günter Grass, que realmente es una crítica al mundo de los adultos. Y entonces yo creo que también viene al caso en este momento pues traer a cuento a Günter Grass con su texto, y del cual se hizo la película El tambor de hojalata. Y nos menciona a continuación el Papa Francisco otra realidad que es muy importante y que en el caso de Colombia me parece tiene bastante fuerza, bastante incidencia. Tenemos la tendencia entre nosotros a lamentarnos. La lamentación. Entonces cuando los saludan a uno, ¿cómo están? Pues ahí más o menos, ahí sobreviviendo. Entonces esa tendencia a la lamentación también es otro factor que va en contra de los sueños, de esas decisiones, de esas propuestas, de esas invitaciones, de ese abrir un horizonte para que los jóvenes encuentren un camino, para que encuentren motivos para dedicar su vida, para avanzar. Y entonces nos va a decir que cuando se hace esto tan fuerte, esa lamentación, generalmente con esa lamentación viene una situación de resignación, de conformismo, de quedarnos con lo que hay, no pensar en que puede haber algo más, que se puede avanzar. Y entonces ahí mueren los sueños. Es ahí como que las olas tropiezan contra una roca y no pueden avanzar. Entonces nos va a decir precisamente el Papa que es esa situación de tanto lamento, tanta resignación. Uno encuentra a veces que hay, y es triste porque el país a veces se encuentra como en dos corrientes. Por un lado a veces decimos que somos el país más feliz del mundo, pero por otro lado también esa cuestión de la resignación, sí, nos tocó, así es, esto no hay nada que hacer, y entonces lo que nos toca es lamentarnos y resignarnos, esperar a ver, ojalá en otro momento ocurra algo mejor. Entonces, dice el Papa que este es un engaño, nos hace tomar una senda equivocada. Cuando todo parece paralizado y estancado, cuando los problemas personales nos inquietan, los malestares sociales no encuentran las debidas respuestas, no es bueno darse por vencido. El camino es Jesús. Hacerle subir a nuestra barca y remar mar adentro con Él. Él es el Señor. Él cambia la perspectiva de la vida. La fe en Jesús conduce a una esperanza que va más allá, a una certeza fundada no solo en nuestras cualidades y habilidades,
sino en la palabra de Dios, en la invitación que viene de Él, sin hacer demasiados cálculos humanos, ni preocuparse por verificar si la realidad que nos rodea coincide con sus seguridades. Remen mar adentro, salgan de ustedes mismos, no se dejen robar la esperanza que tú notabas ahora, Hans, de esa frase que el Papa repitió aquí en Bogotá, pero que la ha repetido en muchos momentos, de no se dejen robar la esperanza. Lo recuerdo en Evangelii Gaudium, está también ese punto, no nos dejemos robar la esperanza. Y así como la repitió en la Plaza Bolívar, también en uno de los encuentros de la Anunciatura Apostólica volvió a repetir esa frase, sobre todo refiriéndose a los jóvenes, que no se dejen robar la esperanza. Y aquí nos recuerda que hay que remar más mar adentro, esa famosa frase que en latín es duc in altum, remar mar adentro, o sea, a pesar de la inquietud de lo que pueda representar ir al mar abierto, un poco el temor, sin embargo, el Señor anima a remar mar adentro, en el mar abierto, aunque haya tormentas, aunque haya dificultades, el Señor invita a remar, a meterse en el mar abierto con esperanza, con ilusión. Y eso es una característica también de los jóvenes, como habíamos anotado, a pesar de las dificultades, tienen como la energía interior de desafiarlas y de tratar de resolver las dudas y las ansiedades que genera un mundo desconocido o una situación nueva. Entonces es importante tener en cuenta eso. También nos dice más adelante el Papa, hay que perseverar en el camino de los sueños. Para ello hay que estar atentos a una tentación que suele jugarnos una mala pasada, la ansiedad. Puede ser una gran enemiga cuando nos lleva a bajar los brazos porque descubrimos que los resultados no son instantáneos. Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas. Me llama la atención esta insistencia del Papa en nuestro mundo que todo lo quiere instantáneo, empezando por el café instantáneo y empezando por el cajero automático, y todo lo quiere ya. Incluso, no sé si a ustedes les pasa, uno abre el computador y empieza a pelear con el computador porque no carga rápido el sistema operativo o porque una búsqueda en internet se demora y son fracciones de segundo. O sea, ya estamos metidos en lo instantáneo y hay cosas de la vida que necesitan, como dice el Papa aquí, esperanza, paciencia y empeño, y renunciar a las prisas, al afán, al mundo, nuestro mundo que vive corriendo de afanes. Y entonces hay que tener esperanza, paciencia y empeño, y perseverancia, añadiría yo. Dice también el Papa, al mismo tiempo no hay que detenerse por inseguridad, no hay que tener miedo de apostar y de cometer errores. Sí hay que tener miedo a vivir paralizados como muertos en vida, convertidos en seres que no viven porque no quieren arriesgar, porque no perseveran en sus empeños o porque tienen temor a equivocarse. Aun si te equivocas siempre podrás levantar la cabeza y volver a empezar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza. Aquí vuelve el Papa a insistir en esa frase, no se dejen robar la esperanza. Y mira que llama la atención también sobre otro punto que me parece vale la pena retomar, que es el tema de equivocarse. Es muy frecuente ver que las personas no hacen, no se atreven, no toman una decisión por temor a equivocarse. Y ese miedo los paraliza, no deja que den un paso adelante. Y la equivocación forma parte de la vida. ¿Cómo surgió la ciencia? A partir de alguien que se atrevió a equivocarse, a experimentar, y se equivocó y corrigió. No recuerdo de Tica, pero creo que es Thomas Alva Edison, que cuando le dijeron, bueno, ¿y cómo fue que hizo para usted llegar a descubrir el tema de los focos, de los bombillos? Y entonces dice, pues yo me equivoqué 80 veces. Dicen, ¿y qué aprendió de eso? No, pues que aprendí 80 veces formas de no hacerlo. Entonces, de eso se trata, el equivocarse nos enseña. No hay que tenerle miedo.
a veces uno lo encuentra, por ejemplo, en los cursos, cuando uno pregunta a los estudiantes, bueno, ¿qué pregunta, qué inquietud tienen? Y nadie habla nada, todos se quedan callados teniendo preguntas, pero no tienen miedo a equivocarse. Y eso lo refuerza mucho esa tendencia que hay hoy de los likes, que me den el like, el dedito arriba, eso, el que está ok, el que está in. Entonces lleva muchas veces a que las personas, a que los jóvenes, a que también los adultos, tenemos que decirlo, no nos atrevamos a hacer algo por miedo a equivocarnos, por miedo a que las cosas no salgan como pensábamos. Y eso nos paraliza. Por eso también dicen que la ciencia se desarrolla en ensayo-error. Ensayo-error. Y entonces hay que arriesgar, como nos decía antes en el texto del Papa, hay que arriesgar. No hay que tenerle temor a equivocarse, porque las equivocaciones constituyen el gran aprendizaje de la vida. Si miramos nuestra historia, de pronto podemos constatar que los grandes aprendizajes en nuestra vida han nacido de equivocaciones. Los grandes aprendizajes, otros pues se han dado por el camino, pero los grandes aprendizajes de la vida muchas veces llegan a partir de una equivocación. Y para cerrar esta parte del capítulo 5, no lo vamos a terminar hoy, el próximo programa lo vemos. Hay una invitación muy interesante del Papa Francisco que vale la pena que lo podamos leer, Hans. Dice el Papa a los jóvenes: jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud, no observen la vida desde un balcón, no confundan la felicidad con un diván, ni vivan toda la vida detrás de una pantalla. Tampoco se conviertan en el triste espectáculo de un vehículo abandonado. No sean autos estacionados, mejor dejen brotar los sueños y tomen decisiones. Arriesguen aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma anestesiada, ni miren el mundo como si fueran turistas. Hagan lío, echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se conviertan en jóvenes momificados. Vivan, entréguense a lo mejor de la vida, abran la puerta de la jaula y salgan a volar. Por favor, no se jubilen antes de tiempo. Bueno, el tiempo también nos llegó aquí a nuestro programa. Agradecemos su atención. Los invitamos a nuestro próximo programa. Recuerden que este programa es una producción del Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Gracias por su atención y los esperamos en el próximo programa. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.